Evaluación de progenies y clones para resistencia a la infección por el virus del enrollamiento de la hoja. La evaluación de familias y clones para resistencia a la infección por el virus del enrollamiento de la hoja se inicia con la crianza del vector en plantas de col china. Áfidos de la especie Mysus persicet son criados en un ambiente aislado, a temperaturas medias entre 14 a 18 grados centígrados y máximas de 20 a 24, y humedad relativa de 70 a 90%. La semilla de col china se siembra en un almácigo y 12 días después, las plántulas son trasplantadas a macetas de 4 pulgadas. Cuando las plantas alcanzan un desarrollo adecuado, áfidos ápteros que se encuentran infestando hojas de cualquier especie hospedera o de col china son colectados previamente y luego son trasladados con ayuda de un pincel a las plantas jóvenes de col china, en un número de 5 o más por planta. Si se dispone de varias hojas infestadas, estas pueden colocarse directamente encima de las plantas jóvenes de col china y ser dejadas por un espacio de 2 días para permitir que los insectos se trasladen a las plantas por sí mismos. En un ambiente aparte, el virus del enrollamiento de la hoja de la papa es propagado en plantas de papa, a partir de esquejes enraizados o de tubérculos obtenidos de plantas infectadas de una variedad susceptible. Los esquejes deben sembrarse 60 días y los tubérculos brotados 50 días antes de la inoculación del material a probar. Cuando las plantas están aún pequeñas, deben chequearse mediante una prueba de ELISA para descartar la presencia de otros virus y confirmar la infección por el virus del enrollamiento de la hoja. Esto se realiza tomando muestras de 2 a 3 foliolos de cada una de ellas y enviándolas al laboratorio. Las plantas que resultasen positivas a otros virus deben ser separadas inmediatamente de la fuente de inóculo. 10 días antes de realizar la inoculación del material a probar, los áfidos son trasladados de las plantas de col china a las plantas de papa infectadas con el virus de enrollamiento de la hoja, para que adquieran el virus y se tornen infectivos. Esto se realiza simplemente colocando hojas de col china altamente infestadas con áfidos ápteros sobre las plantas de papa infectadas, donde permanecerán por 2 días para permitir que los áfidos se trasladen por sí mismos y luego se retiran. El día de la inoculación, las unidades experimentales de las familias provenientes de semilla botánica o de los clones provenientes de esquejes enraizados, como en este caso, son randomizados en el invernadero. En el caso de familias, se utilizan unidades experimentales de 40 individuos, mientras que en el caso de clones, unidades experimentales de 10 plantas. Para inocular, se toma 3 plantas infectadas con el virus del enrollamiento de la hoja, altamente infestadas con áfidos, y se les va cosechando el follaje al mismo tiempo que se procede a sacudir cada una de ellas uniformemente sobre la bandeja con plantas a inocular. A las 48 horas, se cuenta el número de áfidos por planta en una muestra de 5 bandejas del experimento, tomadas al azar. El número promedio de áfidos por planta de las 5 bandejas nos dará una idea del nivel de infestación, el cual estará a su vez asociado a la presión de infección. Un promedio entre 10 a 30 áfidos por planta indicará una presión moderada de infección, mientras que un promedio mayor a 30 áfidos por planta, una alta presión de infección. 8 días después de la inoculación, se aplica un pesticida de contacto, tal como Pirimor al 0.2%, para eliminar los áfidos. 2 días más tarde, las plantas son trasplantadas a macetas de 4 pulgadas, conservando el diseño inicial. 25 días después de la inoculación, se lleva a cabo la evaluación de síntomas y el conteo de plantas sintomáticas por unidad experimental.
Los síntomas de plantas que son inoculadas muy jóvenes, como en este caso, semejan a aquellos de plantas con infección secundaria. El testigo susceptible deberá mostrar síntomas por lo menos en 8 de las 10 plantas inoculadas de sus unidades experimentales, indicando así la confiabilidad del experimento. Los síntomas característicos son enrollamiento de los foliolos basales y medios, clorosis de los foliolos apicales o acumulación de pigmento antociánicos en los foliolos. Las plantas asintomáticas deberán someterse a la prueba serológica de ELISA para descartar la infección por el virus. A continuación, se muestran unidades experimentales de 3 genotipos, 2 sintomáticos y 1 sano. Finalmente, se procede a estimar el porcentaje promedio de infección de cada genotipo y a calificar su nivel de resistencia. Para ello, se adjunta un modelo en archivo Excel y otro en Word, con los procedimientos a seguir. Ambos con nombre Estimación del nivel de resistencia de clones inoculados con el PLRB.